Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta clase de lenguaje. Soy la profesora Mariciela Moreno y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la comunicación. Vamos a ver los aspectos principales que debes saber sobre la comunicación. Vamos con el número 1. ¿De dónde proviene el término comunicación? Vamos por eso con la etimología. Proviene del latín comunicare, que significa compartir, poner en común, hacer partícipe a alguien de algo. Acuérdate que cuando nosotros nos comunicamos, ¿qué hacemos? Compartimos información. Si la comunicación implica compartir información, ¿qué es la comunicación? Para ello vamos a ver su definición. La comunicación es un proceso dinámico, porque implica ¿qué? Un constante intercambio de información. Si la comunicación es un proceso dinámico, ¿cuáles son las actividades en las cuales se va a basar la comunicación? Dos actividades: hablar y escuchar. Y por último, ¿cuál es la finalidad u objetivo general de la comunicación? Pues es establecer relación con los demás, es decir, las relaciones sociales. Acuérdate que los hombres o el ser humano es netamente social por naturaleza. Pero ahora bien, hemos dicho que la comunicación es un proceso dinámico, porque implica un constante intercambio de información. ¿Qué es un proceso? La comunicación, siendo proceso, implica un conjunto de actividades o pasos que tienen un fin, un objetivo. Pero la comunicación no les vamos a llamar actividades o pasos, les vamos a llamar fases. ¿Cuáles son o cuántas son las fases de la comunicación? Son tres fases de la comunicación. Bien, ¿cuáles son? Tenemos primero la fase psíquica. Psíquica viene de la palabra psiquis, que significa mente. La fase psíquica comprende procesos mentales, procesos que se van a desarrollar aquí, en nuestro cerebro. ¿Cómo se llaman o cuáles son esos dos procesos? La codificación y la decodificación. La codificación es la estructuración o la organización ¿de qué? Del mensaje. ¿Quién elabora entonces el mensaje? El emisor. Bien, en eso consiste la codificación. Por otro lado, tenemos la decodificación. La decodificación es la interpretación del mensaje. Si el emisor estructura y elabora el mensaje, ¿quién va a decodificar? El receptor. Esa es la primera fase de la comunicación. Vamos con la número 2. En la número 1, el emisor ha elaborado, ha estructurado el mensaje. En la segunda fase va a consistir ¿en qué? En que el emisor va a emitir el mensaje. Pero ¿gracias a qué nosotros emitimos los mensajes? Gracias a nuestro aparato fonador. En la fase fisiológica, el mensaje es procesado por nuestro organismo, que envía la orden ¿para qué? Para la articulación. Comprende los actos donde van a intervenir ¿quiénes? Nuestros órganos del aparato fonador, como la cavidad bucal, la faringe, la tráquea, los pulmones, el diafragma y unos más. Bien. En la tercera fase tenemos la fase física. Es aquí donde el mensaje está sobre el soporte físico, es decir, el canal, el medio por donde va a viajar el mensaje. ¿Qué dice allí? Consiste en el viaje del sonido a través de las ondas sonoras u otros medios. Para ver si has entendido y para que puedas comprender mejor, vamos con un ejemplo. Imaginemos que el presidente Castillo tiene una gran noticia que darnos. Acuérdense que estamos en una gran problemática sobre la pandemia debido al COVID-19. Imaginemos que nos va a dar las últimas estadísticas o instancias sobre esta gran problemática en nuestro país en los últimos meses, ya concluyendo el año 2021. Previamente, para que el presidente Pedro Castillo pueda emitirnos su mensaje, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que organizar sus ideas. Por ende, se va a preguntar, ¿qué digo ahora? ¿Cómo lo voy a emitir a todos los peruanos y a todas las peruanas? Tengo que organizar mis ideas. ¿Cómo se llama ese proceso que implica la estructuración u organización de las ideas? La
codificación. ¿Y quién va a codificar? El emisor. En este caso, nuestro emisor vendría a ser el presidente Pedro Castillo. Esa vendría a ser la fase psíquica. Ahora, si bien la fase psíquica comprende la codificación, que es la estructuración, ¿qué vendría a pasar en la segunda fase? El presidente Castillo ya organizó sus ideas, ahora las va a emitir. ¿Gracias a qué las va a emitir? Gracias a su aparato fonador. Entonces, en la segunda fase, el presidente Pedro Castillo ya emitió el mensaje gracias a su aparato fonador. La tercera fase, ¿en qué consiste? Pues en el viaje de ese mensaje a través de los diferentes medios de comunicación. Y estos de allí vendrían a ser nuestros canales. Y por último, ya difundido el mensaje por los diferentes medios de comunicación que vendrían a ser nuestro canal o nuestro soporte físico, vendría por último la decodificación, es decir, la interpretación, el análisis y la reflexión que hemos hecho cada uno de los peruanos y peruanas sobre el mensaje que ha emitido el presidente Pedro Castillo. Estas son las fases de la comunicación. Son tres: la fase psíquica, que comprende la codificación y decodificación, la fase fisiológica, que comprende nuestro aparato fonador, y por último la fase física, que consiste pues en el viaje de nuestro mensaje a través del soporte físico, es decir, de nuestro canal. Bien. Para ver si es comprendido, vamos con algunos ejercicios. Número 1. Es el acto social en el que se hace a otro partícipe, porque es una función humana, nace de la sociabilidad de nuestra naturaleza. ¿De quién estamos hablando? ¿Del lenguaje, de la codificación, de las fases, la comunicación o la decodificación? La respuesta es la comunicación. Número 2. La necesidad vital de relacionarnos se satisface por medio de la comunicación. Es así que el individuo puede entrar en relación con los demás. El texto anterior corresponde a la finalidad, al objetivo, a las actividades, a la definición o la interacción. Corresponde a la finalidad de la comunicación. ¿Cuál es el proceso mental que consiste en construir y organizar las ideas que deseamos transmitir en palabras? La fase psíquica, la codificación, la fase fisiológica, la fase física o la decodificación. Estoy segura que pensaste en dos alternativas o incluso en tres: la fase psíquica y la decodificación o decodificación. Pero recuerda, dice ahí el enunciado, proceso mental, no dice fase. ¿Cuáles son los procesos mentales? Son dos: codificación y decodificación. Pero, ¿en cuáles consiste construir y organizar las ideas? La codificación. Bien, la respuesta sería la alternativa B. 4. Fase que gracias a nuestro organismo podemos articular y producir mensajes. Fase psíquica, codificación, fase fisiológica, fase física o decodificación. La respuesta es la fase fisiológica. ¿Y qué órganos intervienen? Los órganos del aparato fonador. Continuamos y seguimos con los elementos de la comunicación. Estoy segura que tú los conoces bien, así que los vamos a repasar el día de hoy. En primer lugar, tenemos a quien produce el mensaje, a quien elabora, a quien codifica, como se denomina el emisor. Por otra parte, tenemos al destinatario, al oyente, al que va a decodificar. Ese es el receptor. Tenemos allí al medio al mensaje, que es la información, bien, que va a transmitir el emisor y que el receptor va a analizar o va a interpretar. Luego tenemos ¿a quién? Al código. El código es el sistema de signos que emplea tanto el emisor y el receptor para darse el proceso de comunicación. El emisor utiliza el sistema de signos en el mensaje y el receptor de igual forma. Recuerden que para que haya un buen proceso de comunicación, tanto emisor y receptor deben emplear el mismo código. Bien.
Tenemos el canal también, que es el medio físico por donde va a viajar el mensaje. Tenemos también el referente, que es el tema, asunto o realidad. Tenemos el contexto, que es el lugar y hora donde se realiza el proceso de comunicación. Y esos todos son los elementos de la comunicación: emisor, canal, receptor, código, mensaje, referente y contexto. Seguidamente vamos con la clasificación general de la comunicación. Hay que tener en claro que todos los seres vivos de nuestro planeta nos podemos comunicar. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente los seres humanos, sino que también las plantas e incluso los animales. Por eso vamos con la clasificación general de la comunicación. La comunicación tiene dos clases: la comunicación humana y la no humana. La comunicación humana comprende la comunicación entre nosotros, los seres humanos, mientras que la comunicación humana comprende ¿qué? La comunicación animal y la comunicación vegetal. La comunicación animal es instintiva, mientras que la comunicación vegetal se da por medio de la estimulación de nuestro propio medio. ¿Qué estimulaciones? Como la luz, la temperatura, entre otros. Bien, pero nosotros nos vamos a centrar en solamente una clase, que es la que más nos interesa, es la comunicación humana. Y dentro de la comunicación humana vamos a ver una gran cantidad de subtipos o tipos. Tenemos, según la relación del emisor y receptor, tenemos dos clases de comunicación. La comunicación intrapersonal, su nombre mismo lo dice, intra, contigo mismo. Se produce cuando una persona habla consigo misma. Por ejemplo, cuando te puedes mirar al espejo, quieres prepararte para una cita o para alguna salida, te miras al espejo y te dices, qué guapo, qué guapa soy. O cuando nos ponemos a reflexionar con nosotros mismos, esos momentos existenciales que tenemos, se podría decir que es una comunicación intrapersonal, con nosotros mismos. Por otra parte, tenemos la comunicación interpersonal, que es lo contrario, ya no es con nosotros mismos, sino con el receptor. Se produce cuando hay un emisor y un receptor. Bien, tenemos luego otra clasificación. La comunicación humana según el espacio, según el entorno donde se está realizando la comunicación. Tenemos dos tipos. La comunicación directa se da cuando el emisor y el receptor están en el mismo lugar, por ejemplo, una conversación con tu hermano o hermana o con tus familiares, o por ejemplo, ¿no? En una recepción, o ya que se acerca la Navidad, ¿no? Una comunicación pues en la mesa, ¿no? En Nochebuena. Eso es una comunicación directa. Pero también tenemos la comunicación indirecta. Se da cuando el emisor y el receptor se encuentran en diferentes contextos, espacios y tiempos. Por ejemplo, si tú me estás viendo, estamos teniendo una comunicación directa, pues yo estoy en un lugar, podría decir mi casa, y tú estás en otro. Es una comunicación indirecta. Por ejemplo, cuando ustedes chatean o utilizan las redes sociales para poder conversar, pues también es una comunicación indirecta, pues ambos elementos de la comunicación, es decir, el emisor y el receptor, no se encuentran en el mismo espacio. Tenemos también la comunicación según la elección del receptor, según cómo el emisor va a elegir a quien desea que lo escuche. Tenemos la comunicación pública. Aquí es cuando el emisor dirige el mensaje a un receptor indeterminado. Bien, y tenemos la comunicación privada, cuando sucede cuando el emisor ya ha elegido a su receptor. Por ejemplo, imaginemos que estemos en una clase, ¿bien? Una clase presencial. Imaginemos que María quiere hacer una invitación a sus compañeros para su fiesta de cumpleaños. Entonces, ¿qué María? Si María desea que todos sus compañeros lo escuchen, va a ser una comunicación pública, porque he elegido a una gran cantidad de receptores indeterminados. Por ejemplo, ahora que se acercan las elecciones, los meetings también son un tipo de comunicación pública para un gran número de receptores, pero esos son indeterminados en cantidad.
Lo contrario sería la comunicación privada. Es cuando el emisor va a elegir solamente a una o una poca cantidad para que lo pueda escuchar. ¿Listo? Como por ejemplo, María, debes de invitar a todos sus compañeros, solamente elija a Eduardo y a Pedrito para que puedan ir a su fiesta. Entonces, ¿de qué forma se va a dar la comunicación privada? Pues en este caso, María puede escribirle por chat o enviarle personalmente pues un mensaje o dirigirse a él directamente para que los demás pues no escuchen. ¿Listo? Esa es una diferencia entre la comunicación pública y privada. La comunicación según el código. Acuérdate que el código es el sistema de signos que se utiliza para la comunicación. Ahora, según el código, ¿qué código? Tenemos ahí la comunicación no verbal, se da cuando se utilizan otros códigos como los gestos, los símbolos, las imágenes, las señales, entre otros. Bien, vuelvo a repetir. Según el código tenemos la comunicación no verbal. Aquí va a utilizar como código a gestos, símbolos, señales, imágenes, entre otros. Mientras que la comunicación verbal va a utilizar como código a la lengua. Bien, a la lengua no como órgano de nuestra cavidad vocal, no, a nuestra lengua, que en este caso vendría a ser el castellano. Ahora, hay dos formas de utilizar nuestra lengua. De forma auditiva oral, algunos lo conocen como simplemente oral, y la comunicación visográfica. Visuo viene de visión, gráfica, grafía, de escritura. Algunos piensan, o suele ocurrir la confusión, que la comunicación escrita, o cuando ustedes, por ejemplo, escriben una carta o un chat, es comunicación no verbal, porque no estamos hablando. No, 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 no. Es una comunicación verbal porque estás utilizando como código la lengua, solamente que en su forma escrita. Bien. Entonces, la comunicación verbal se da de dos formas, escrita y oral. ¿Listo? Mientras que la comunicación no verbal va a utilizar como código ya no la lengua, sino signos, gestos, dibujos, señales, entre otros. Vamos con otros tipos de comunicación humana. Tenemos según el tipo de emisor, de medios o masas, se efectúa cuando el emisor es una institución o organismo que se sirve de los medios de comunicación para emitir mensajes a un gran número de receptores. Por ejemplo, grandes empresas como Gloria o entre otros. Vamos a tomar el ejemplo de Gloria, por ejemplo, ¿no? Para que Gloria pueda emitir el mensaje, pues quiere promocionar alguna nueva marca de yogur, un nuevo sabor de yogur. Entonces, para emitir el mensaje de que todas las personas que esa empresa quiere que nosotros consumamos ese nuevo producto, ¿de quién se va a servir? De los medios de comunicación para hacer llegar este mensaje que es el nuevo producto. Bien. Por otra parte, tenemos la comunicación de difusión. Es cuando el emisor se dirige a un gran número de receptores desconocidos. Un gran ejemplo de este tipo de comunicación vendría a ser los foros, por ejemplo, las exposiciones, entre otros. Luego tenemos la comunicación según la dirección del mensaje. Tenemos la comunicación bidireccional. Bi significa dos, dos direcciones. ¿En qué consiste? Se produce cuando hay diálogo, conversación e intercambio de roles entre emisor y receptor, que hemos dicho en un primer momento, que la comunicación es un proceso dinámico, ¿bien? No es estático, implica un constante intercambio de información. Acuérdense que si en primer momento yo soy el emisor, pero imagínense que estoy conversando con ustedes reciben mi mensaje, pero al ustedes responderme, ya no sigo siendo yo el emisor, sino me convierto en el receptor. Cambio de roles. ¿Cómo se llama entonces esa comunicación donde tanto ambos elementos van a cambiar de roles? La comunicación bidireccional. Por otro lado, tenemos la comunicación unidireccional, de uno solo, una sola dirección. Se establece cuando el mensaje únicamente va de emisor al receptor, sin intercambio de roles. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo una comunicación unidireccional, porque yo estoy emitiendo mi mensaje, pero no estoy recibiendo respuesta. Por ende, es una comunicación unidireccional. En un solo hecho o en una situación puede haber diversos tipos de comunicación, no solamente uno.
Por ejemplo, podríamos decir que tenemos una comunicación unidireccional porque solamente yo estoy emitiendo el mensaje, pero también podríamos decir que al mismo tiempo se da una comunicación indirecta, ya que no estamos en el mismo espacio, bien, y tiempo. Vamos con algunos ejercicios para que ustedes puedan determinar los tipos de comunicación que encuentran en estas oraciones. Veamos. Jorge le declara su amor a Ivette en la Plaza San Martín. ¿Qué tipos de comunicación podemos encontrar aquí? Jorge vendría a ser el emisor y el receptor Ivette. Ahora, pero nos dice allí el contexto. ¿Dónde declara su amor Jorge a Ivette? ¿En dónde? En la Plaza San Martín. Ah, si se está declarando, significaría que si la Plaza San Martín es un lugar público, pues sería una comunicación que pública o privada. Algunos dirían, profesor, es una comunicación pública porque se da un espacio abierto donde todas las personas están escuchando. Sí, pero acuérdate que Jorge está eligiendo a su receptor, que en este caso solamente es Ivette. Por ende, sería una comunicación privada. ¿Qué otro tipo de comunicación podríamos establecer? Una comunicación directa porque tanto Jorge y Ivette nos muestran que están en el mismo lugar. ¿Qué otro tipo de comunicación podemos encontrar en esta oración? Una comunicación interpersonal porque están los dos elementos, el emisor y el receptor. Y si seguimos analizando esta oración, estoy sin duda segura que encontraríamos más tipos de comunicación y así con las demás oraciones. Bien, y aquí tenemos más. Vamos entonces con los factores. Bien, existen factores de degradación causadas por el ruido. Bien, ¿y qué es el ruido, profesora, en la comunicación o qué tiene que ver? El ruido es todo aquello que altera el signo o perturba el mensaje de contacto en la transmisión y recepción correcta del mensaje. Por tanto, este será el enemigo a combatir para optimizar el proceso comunicativo. Ahora, no piensen que simplemente el ruido puede ser un golpe. No, hay clases de ruido incluso. Vemos algunos ejemplos. Cuando estamos conversando, por ejemplo, entonces un ejemplo de ruido o factor de degradación podría ser la interferencia en la telefonía, en la radio o en alguna conversación. Bien, una voz imperceptible del emisor puede ser, por ejemplo, que debido a la interferencia telefónica se escuche entrecortado, ¿no? O quizás cuando grabamos un mensaje, está como, hay problemas quizás con el equipo, también puede ser un ejemplo de ruido, posible sordera del receptor también, esos factores también puede ser el ruido, posible resfrío del hablante, cuando nosotros podemos enfermar, por ejemplo, tendemos a estornudar constantemente o nuestra voz puede cambiar, producto de que se nos tapa quizás la nariz, ¿verdad? Entonces, si hay una imposibilidad en el entendimiento o en la recepción correcta del mensaje, ya va a ser un ruido. ¿Listo? Ya va a ser un ruido. Por otra parte, tenemos también factores de perfeccionamiento. Dentro del factor de perfeccionamiento tenemos a la redundancia. La redundancia va a combatir toda clase de ruido. Disminuye sus defectos y ayuda a reforzar la precisión del signo. Bien, por ejemplo, imaginemos que ahora ustedes están escuchando esta clase, pero en su casa han empezado a construir, ¿no? El taladro empieza a funcionar, o quizás la basura, ¿no? El carrito de la basura empieza a sonar fuertemente, o si estuviéramos en una clase ahora mismo, presencialmente, y un celular sonaría, ¿no? Suena o a alguien le están llamando. ¿Cómo actúa la redundancia? ¿Cómo va a combatir la redundancia todo el ruido? ¿O cómo va a actuar en este tipo de situaciones? Pues, en este caso, ¿cuáles serían las acciones que yo tomaría como docente si veo que hay un ente distractor o un ruido? Pues elevaría más la voz o la intensidad de mi voz. Bien, si en este caso el canal, el medio, es de forma escrita, ¿cómo combatir el ruido? En este caso, las letras en mayúscula y en cursiva,
que también subrayando los mensajes escritos cuando quizás deseemos destacar ciertas palabras. Ojo, no se confundan. El ruido no solamente son manifestaciones de sonidos, también el ruido se puede dar de forma escrita por X intervenciones. También incluso en los medios de comunicación también tenemos clases de ruidos. Por ejemplo, muchas veces en las noticias se trata de cuidar la identidad de algún testigo o de la víctima. ¿Y qué es lo que suele hacer los medios de comunicación? Pues distorsionan la imagen, ¿verdad? Pero al distorsionar también podemos decir que es una clase de ruido, porque ya está perturbando ahí la comunicación, el proceso de comunicación. ¿Listo? A tener en cuenta ello. Bien, entonces, es lo que hemos visto acerca de la comunicación. Hemos visto los factores esenciales, aspectos esenciales y hemos culminado con los factores de degradación y de perfeccionamiento. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.